Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Dios y que la paz y las bendiciones de Dios sean con nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bueno, como han visto en el aviso, que hemos optado por comenzar por el ayuno, sí, íbamos a empezar con la oración y todo lo que está relacionado con la oración, la purificación, la ablución menor y mayor, etcétera. Pero como vimos como ya Ramadán está cerca, entonces hemos visto la necesidad de comenzar primero con las clases del ayuno para que ustedes, hermanos y hermanas, tengan conocimiento de cómo se hace el ayuno y para que así lo realicen correctamente, ya que faltan 24 o 23 días para el inicio del mes de Ramadán. Y después, inshallah, pues podemos empezar con las clases de la oración. Aquí tenemos una buena noticia de la hermana Aracei. Wa alaikum salam, dice: deseo hacer la shahada. Mashallah, qué bueno, es una buena noticia al comenzar esta clase. Inshallah, podemos al final ver si aquí, si puede subir aquí al final del video para hacer su shahada. Si no, terminando la clase podemos, puede mandarnos un mensaje por interno y coordinamos para la declaración de la shahada. Bueno, ¿qué es el ayuno? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuál es la sabiduría que encierra el ayuno en el Islam? Y también cuál es el juicio o el veredicto legal del ayuno en el Islam. Primero, ayunar según el idioma árabe, porque sabemos que el Corán y la Sunna pues están en idioma árabe. Entonces, partimos del Corán y de la Sunna para definir los términos. Entonces, en idioma árabe el ayuno significa el abstenimiento. Abstenerse de algo, de hacer algo o de decir, abstenerse de hablar, abstenerse de, por ejemplo, de hacer cualquier actividad. Pero islámicamente, en terminología islámica, es abstenerse de todos los deseos estomacales y sexuales desde el alba hasta la puesta del sol, con la intención, obviamente con la intención de obedecer a Dios, con la intención de cumplir con esa orden de Dios, porque como vamos a ver, ayunar el mes de Ramadán es una orden de Dios, de hecho, o por eso la realizamos y la tenemos que realizar. Entonces, ayunar o el ayuno en terminología islámica es abstenerse ¿de qué? De todos los deseos, estomacales, es decir, de cualquier tipo de comida o bebida, sea vía oral o vía, o a través de cualquier vía, a través de inyecciones o a través de vitaminas, lo que sea, ya como veremos en las próximas clases, inshallah. Entonces, abstenerse de todos los deseos estomacales y sexuales. También todo lo que conlleva al deseo sexual. No solo quiere decir la relación marital, sino, todo lo que conlleva al deseo sexual. Con la intención de obedecer a Dios. ¿Desde qué? Desde el alba, por ejemplo, el llamado de la oración del Fajr, del primer rezo, hasta la puesta del sol, hasta, por ejemplo, el llamado de la oración del Maghrib, de la puesta del sol. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Lima, según el horario de Lima, actual, el Fajr comienza, o el Fajr es a las
5 de la madrugada, y el Maghrib, pues que indica la puesta del sol, es a las 6:18. Entonces son 13 horas, son desde las 5 hasta las 5 de la tarde, son 12, más 1 hora y 18 minutos. Son 13 horas y 18 minutos. Hablamos del horario actual, ¿ya? Entonces se ayuna, se abstiene de los deseos estomacales y sexuales con la intención de obedecer a Dios y cumplir con esa orden desde el alba hasta la puesta del sol. Después se rompe el ayuno hasta antes del alba, y así hasta terminar el ayuno del mes de Ramadán. Muy bien, entonces esa es la definición del ayuno. ¿Cuál es el juicio o el veredicto legal de ayunar el mes de Ramadán en el Islam? Es obligatorio para todo musulmán que tiene la capacidad física, ¿ya?, y ha alcanzado la pubertad. Y veremos con detalle todo lo que tiene que ver con esas condiciones que hacen obligatorio el ayuno del mes de Ramadán. Porque veremos, hay personas que, por ejemplo, no tienen la capacidad física, entonces que el Islam o que Dios les ha permitido no ayunar, pero sí tiene que pagar, tiene que reponer el ayuno, o tiene que, por ejemplo, dar de comer por cada día no ayunado a un pobre. Todo eso lo veremos con detalle. Entonces, vamos a ver los argumentos que indican la obligatoriedad del ayuno y del mes de Ramadán, partiendo primero del Corán, que es la palabra de Dios, de la Sunna, que es también una revelación que recibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, además del Corán, y también el consenso, que es considerado uno de los fundamentos del Islam. Pues Dios dice en el Corán, hablando en general del ayuno, dice en el capítulo 2, versículo 183, creyentes, se les prescribe el ayuno, al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Para que alcancen la piedad. Las naciones anteriores también Dios les ordenaba ayunar. Entonces aquí Dios nos dice también a nosotros, creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. ¿Ya? También Dios habla del ayuno, en especial habla del ayuno del mes de Ramadán, y dice en el capítulo 2, versículo 185, en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Entonces, como hemos leído, dice Dios, quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá, es un deber, deberá ayunar. Entonces, estos son argumentos del Corán que indican la obligatoriedad del ayuno, que el ayuno es obligatorio para todo musulmán, que veremos, que tiene condiciones determinadas, como veremos inshallah. Ahora, argumentos de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues varias veces hemos mencionado estos dos hadices que voy a citar ahora. Primero, que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo en un hadith que el Islam se basa en 5. La declaración del testimonio de fe, también hacer la oración, pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán y hacer la peregrinación a la Meca, según la posibilidad económica y física. Y en otro hadith, que es un hadith narrado por Umar ibn al-Khattab, donde
el ángel Gabriel se presentó en forma humana y se sentó delante del profeta Muhammad, que le hizo varias preguntas. Háblame acerca de la fe, o que le pidió hablar, por ejemplo, que le hablara de la fe, y dijo que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto, sea agradable o desagradable. Entonces le ha dicho: sí, has dicho la verdad. Y luego le decía: háblame acerca del Islam. Dijo: el Islam es que atestigues que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. Hacer la oración, pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán y hacer la peregrinación a la Meca. Y entonces estos dos hadices nos indican que el ayuno es obligatorio. El ayuno es un pilar del Islam, tal como lo es la oración, tal como lo es la shahada, tal como lo es el zakat y la peregrinación. Y el consenso de la umma, de la nación musulmana, de la comunidad musulmana, desde la primera generación, todos saben y están de acuerdo que el ayuno es una obligación, es una obligatoriedad. Desde aquel momento hasta el día de hoy, todos los musulmanes saben que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Es obligatorio. Entonces es algo que ya es conocido. Entonces, estos son los tres fundamentos, orígenes que indican la obligatoriedad del ayuno. Ahora, quien niega la obligatoriedad del ayuno y dice que el ayuno del mes de Ramadán no es obligatorio, y pues sí, le preguntamos, o sea, antes de decirle que tu fe ya ha sido anulada, no podemos juzgarle, o sea, no podemos decir que ya es, digamos, que esto anuló su fe, sino deberíamos preguntarle por si está entendiendo mal las cosas o no sabe, etc. Pero si él sabe y dice, y también está digamos con todas sus facultades, y sabe y dice y nos dice que el ayuno, o dice que el ayuno del mes de Ramadán no es obligatorio, esta persona que es musulmana anula su fe y deja de ser musulmana. Y obviamente, si desea, gracias a Dios, la puerta del arrepentimiento está abierta, y si desea volver al Islam, tiene que hacer de nuevo la shahada y arrepentirse de lo que antes ha creído, y volver a creer que el ayuno es obligatorio, y también cumplir con todas las órdenes de Dios. Pero quien dice, por ejemplo, o quien no ayuna, pero sí confirma y declara que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio, pero por ejemplo, por pereza o por flojedad, dice que no ayuna el mes de Ramadán. Entonces sí, sigue siendo musulmán, pero está cometiendo un grave pecado. Y queda el ayuno pendiente. Aunque termina el mes de Ramadán, queda el ayuno para él, queda pendiente. Si por ejemplo no ha ayunado un año o 2 años o 3 años, tiene que reponer el ayuno de estos meses que no había ayunado. ¿Ya? Entonces, estas son la definición del ayuno, el veredicto legal también del ayuno en el Corán, la Sunna y el consenso. Y ahora vemos, inshallah, cuál es la sabiduría que encierra el ayuno del mes de Ramadán. Primero, como Dios dice en la ley antes citada, creyentes se les prescribe el ayuno, al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen
para, que es la finalidad, para que alcancen la piedad, la devoción, el temor devocional de Dios, para tener más temor devocional de Dios, para estar más cerca de Dios, para tener más conciencia de Dios, de su control, de su soberanía sobre nosotros, de su divinidad, de su poder, de que nosotros somos sus siervos y Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Todo esto, para alcanzar todo esto. Y siempre recordar que somos siervos de Dios, que somos siervos de Dios. Entonces, esta es la primera sabiduría, es alcanzar la piedad, alcanzar y lograr el temor devocional de Dios. También el ayuno no es solo el ayuno del mes de Ramadán. O sea, en cuanto a las sabidurías, en el Islam encontramos un ayuno obligatorio y un ayuno voluntario. Ayuno voluntario que tú puedes hacer en cualquier día, ¿ya? Y también ayuno siguiendo la sunna del profeta Muhammad, por ejemplo, ayunar los lunes y los jueves, ayunar los 3 días blancos de cada mes lunar, el día 13, 14 y 15. Ayunar, por ejemplo, el día de Ashura, ayunar el día, por ejemplo, de Arafah, el 9º día del mes de Dhul Hijjah. Ayunar el 10º día del mes de Muharram, que es Ashura. También ayunar Tasu'a, que es el 9º día del mes de Muharram, del primer mes del calendario lunar. Ayunar, por ejemplo, los primeros 9 días del mes de Dhul Hijjah. Todo eso nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayunar, pero de manera voluntaria. El único, el ayuno obligatorio es el ayuno del mes de Ramadán. Es el ayuno del mes de Ramadán. ¿Ya? Entonces, el ayuno en general nos enseña, además de la piedad, nos enseña el autocontrol. Controlarnos, controlar nuestro ego, controlar nuestros deseos, ¿ya? Controlar el ego, controlar nuestro ego, porque el ego, nos invita a cometer, pecados, o a hacer malas cosas, o a hacer el mal en general, ¿ya? Entonces, el musulmán sabe que tiene que su libertad, que la libertad que tiene, tiene límites, no es que como se piensa que tiene la libertad absoluta. No, en el Islam, el Islam nos enseña que las personas o que el musulmán tiene una libertad que tiene límites, ¿ya? Para que así se respeten los derechos de los demás y también para respetar también los bienes de los demás y la libertad de los demás, ¿ya? Entonces, ya que el ayuno, que es, como vimos, es abstenerse de todo lo que, digamos, del deseo estomacal, de todo tipo de comida y bebida, ¿no? Aunque sea una gota de agua, no es permitido tomar ni siquiera agua, ni siquiera jugo, nada, ¿ya? Desde el alba hasta el ocaso, hasta la puesta del sol. Entonces, la comida y la bebida, y también la relación marital, que son cosas que nos están permitidas normalmente a nosotros los musulmanes, en el mes de Ramadán, que es el ayuno obligatorio, o en el ayuno voluntario, está prohibido. Está prohibido. Estas cosas que normalmente nos están permitidas, en este momento nos están prohibidas. Entonces, si las cosas que son normalmente permitidas, las dejamos, nos abstenemos de hacer, entonces los malos hábitos, las malas cosas o las malas costumbres que tenemos, tienen la prioridad de dejarnos, hay la prioridad, debemos tener la prioridad de dejarnos esos malos hábitos y estas malas costumbres.
Y este es el objetivo también del ayuno, que es controlar y enseñar el autocontrol, ¿ya? Dejar también abstenerse de los malos hábitos. O sea, no es solamente desde el alba hasta la puesta del sol, sino para siempre jamás. Abstenerse de los malos hábitos, abstenerse de las malas costumbres, mentira, hablar mal de las personas, por ejemplo, engañar a las personas, o sea, todo el mal en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas cosas son prohibidas. Entonces, el Islam nos enseña que hay cosas que son permitidas, pero tenemos que abstenernos de ellas. Entonces, las cosas prohibidas, tenemos que abstenernos de ellas más. Normalmente, tenemos que abstenernos de ellas más, ya que vemos que la comida, la bebida, la relación marital nos están prohibidas durante el ayuno. ¿Ya? También el ayuno nos enseña a tener conciencia de Dios, ¿ya? Tener conciencia de que Dios nos ve, de que Dios ve todo lo que hacemos, de que Dios escucha todo lo que decimos, ¿ya? Y entonces tener conciencia de su control sobre nosotros, ya que el ayuno es invisible. O sea, si tú estás ayunando, nadie puede saber que estás ayunando. ¿Me entiendes? Pero si estás rezando, sí, la gente te puede ver. La gente te puede ver. Si estás donando, también la gente te está viendo, te puede ver. Pero si estás ayunando, el ayuno es invisible. O sea, nadie puede saber que estás ayunando, excepto si te pregunta o si tú le informas. Entonces, esto nos enseña como nadie nos ve, Dios es el único que sabe que estamos ayunando. Eso también nos enseña que Dios nos ve, que cuando decimos o cuando pensamos que nadie nos está viendo y puedo, por ejemplo, engañar a fulano o hablar mal de tal persona o traicionar a fulano o, por ejemplo, o robar, sabemos, o sea, aunque nadie nos ve, pero sabemos que Dios nos ve. Que Dios nos ve, como vimos en las clases del lunes, de la creencia del musulmán. Que Allah subhanahu wa ta'ala es el que está bien informado de todo. Es el que tiene un conocimiento absoluto. Es el que ve todo, el que escucha todo. Sabe lo que pensamos, sabe lo que manifestamos, sabe lo que ocultamos. También el ayuno nos enseña a tener paciencia. Tener paciencia, ¿no? Miren, el ayuno es abstenerse de las cosas permitidas. Y nosotros aprendemos a tener paciencia de lo que normalmente es permitido. ¿Acaso no podemos tener paciencia dejando lo que nos está prohibido? Uno, por ejemplo, te dice que no puede dejar de tomar alcohol, ¿no? De tomar, ¿ya? O no puede dejar de hacer una mala costumbre en general, o de fumar, o de mentir, o de engañar, o de robar, ¿no? Pero sí puede ayunar, puede dejar, es decir, puede dejar de comer y beber, y también de la relación marital desde el alba hasta la puesta del sol. Entonces, si lo normalmente te está, o sea, es permitido y puedes dejarlo, ¿acaso no puedes dejar lo que es prohibido? Entonces sí todos podemos. Es una mentira decir que no puedo, es una mentira. ¿Ya? Entonces, el ayuno nos enseña a tener paciencia. ¿Por qué? Porque nos controlamos
o sea, ante la comida, ante el agua, ante la bebida, ante también la pareja, y entonces eso nos aumenta la paciencia, nos aumenta y nos enseña a tener paciencia. Entonces ahora vamos a pasar, inshallah, a ver, entonces estas son algunas sabidurías que encierra el ayuno, ¿ya? También una de las sabidurías que encierra el ayuno es sentir el hambre y lo difícil que es no tener comida. Y es un recordatorio de la difícil situación que viven los pobres día a día. Y esto nos hace recordar a los ayunantes lo que sienten nuestros hermanos que son pobres cuando sufren hambre y sed, y de esta forma el corazón se sensibiliza y se esfuerza por consolarlos y ayudarlos y ser generosos con ellos. ¿Ya? Entonces, y con eso terminamos, las virtudes del ayuno en general, y también del ayuno del mes de Ramadán y también del mes de Ramadán, ¿ya? Sabemos que el mes de Ramadán, bueno, primero es el 9º mes del calendario lunar islámico, ¿ya? Este mes es caracterizado por varias cosas, ¿ya? Primero, por ser el mes del ayuno. El ayuno es una orden de Dios y es una buena acción que Dios ama. El mes de Ramadán es caracterizado por ser el mes donde comenzó la revelación del Corán, comenzó la revelación de la palabra de Dios, de la última palabra de Dios, del último libro a la humanidad, sagrado a la humanidad, ¿ya? Entonces, Dios dice en el Corán, en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía, miren, como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio, ¿ya? Y también el profeta Muhammad dijo en el hadith, cuando comienza Ramadán se abren las puertas del paraíso y se cierran las puertas del infierno, el demonio es atado con cadenas. O sea, lo que nos enseña que ahora, o sea, hay para enseñar a los musulmanes de que ahora hay más oportunidades, o sea, para que aprovechen este mes a hacer buenas acciones, para que aprovechen este mes haciendo buenas acciones. También a quien ayuna durante el día y realiza actos de adoración durante la noche, Dios le perdonará sus faltas anteriores. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo en el hadith, a quien ayune durante el Ramadán con fe y devoción, Dios le perdonará sus faltas anteriores. Y también dijo en el hadith, a quien se levanta en adoración durante el Ramadán con fe y devoción, Dios le perdonará sus faltas anteriores. ¿Ya? Y en este mes se encuentra la más grandiosa de las noches del año, que es Laylat al-Qadr, la noche del decreto, la noche de la predestinación, que es la noche en que comenzó la revelación del Corán. Sí, en que el profeta Muhammad sallam recibió las primeras palabras del Corán. Pues, en la cual, como nos lo indica Dios en el Corán, si se realizan buenas acciones, ellas son mejores que si se realizaran en otras ocasiones. Dios dice en el Corán, adoren a Allah la noche de la predestinación, es mejor que 1000 meses. O sea, todo lo que hace en esta noche es mejor que lo que se hace normalmente en 1000 meses. También nos está enseñando el para aprovechar esta noche y hacer buenas acciones y vivificarla haciendo buenas acciones que Dios ama. Y a quien en esta noche realiza actos de adoración con fe y devoción, Dios le perdonará sus faltas anteriores. Y esta noche es una de las 10 últimas noches de Ramadán y nadie conoce con precisión cuál de ellas es. También, entre las virtudes del ayuno del mes de Ramadán, pues el profeta Muhammad sallam dice, a quien ayune durante el Ramadán con fe y devoción, Dios le perdonará sus faltas. Y también el ayunante sentirá felicidad por la recompensa y la gracia al momento de su encuentro con Dios. Merced a su ayuno, tal como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ayunante posee 2 felicidades.
una al momento de romper el ayuno y la otra cuando se encuentra con su Señor. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad dijo en un hadith, narró en un hadith qudsi donde Dios dice: todas las obras del hijo de Adán son para él, a excepción del ayuno, que es solo para mí, y yo soy quien recompenso por él. O sea, la recompensa del ayuno, Dios mismo se encarga de entregarla al ayunante. Y también hay una de las puertas del paraíso, es la puerta de Ar-Rayyan, que por la cual solo entran los ayunantes. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: ciertamente en el paraíso hay una puerta que se llama Ar-Rayyan, y por ella entrarán los ayunantes el día del juicio final. Nadie más además de ellos entrará por ahí. Se les dirá: ¿dónde están los ayunantes? Entonces se levantarán y no entrará nadie a excepción de ellos, y cuando hayan entrado se cerrará la puerta y no entrará nadie más. Entonces son muchas las virtudes, las recompensas del ayuno del mes de Ramadán. Entonces así terminamos la clase de hoy. La próxima clase, inshallah, veremos cómo saber el inicio y el comienzo del mes de Ramadán, y hablaremos también de los pilares del ayuno, es decir, que el pilar no es válido, o sea, si falta uno de los pilares que aprenderemos, inshallah, las próximas clases. Y también veremos lo que rompe el ayuno y todo lo que hay que saber, conocer acerca del ayuno. A ver, ahora, hermana Araceli, si puedes subir a la transmisión para hacer la shahada. Si no, si no hay posibilidad, entonces podemos coordinar, inshallah, después, por interno, inshallah. A ver, si no, ahora yo te... Ahora, a ver. Si puedes aceptar la agregación. Hermana Ara, ¿desea hacer ahora la shahada? O sea, yo te subo, o sea, yo te agrego. ¿Me respondes, por favor? Ok, ya está bien. Ya, entonces con eso terminamos la clase, hermanos y hermanas. Entonces, inshallah, la próxima clase continuaremos, si Dios quiere. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ilumine con el conocimiento del Islam, y que nos permita alcanzar el mes de Ramadán para ayunarlo y vivificar este mes bendito. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.